Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre encantado de que nos permita usted entrar en su hogar a través de esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante sobre un documento del Concilio Vaticano II. Se trata de la Constitución sobre la Sagrada Litúrgica y vamos a ver algunas normas generales y otras normas derivadas de la acción jerárquica y comunitaria. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Estamos aquí con ustedes en su programa Concilios y el día de hoy, bueno, pues quiero decirles cuáles van a ser nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com. A través de este correo nos podemos comunicar en la semana y yo responderé las dudas que tengan. También tenemos el Twitter @filos1403. Es @P de Pedro, P mayúscula, HLOS 1403 o bien el correo concilios@mariavision.com. A través del Twitter nos podemos comunicar prácticamente inmediatamente, así que bueno, pues espero que tengamos mucha interacción durante este programa que, como les decía, es sobre un documento muy importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Vamos avanzando en la profundización de la doctrina que viene expuesta en este documento, pero además que está hecho en un contexto muy importante de reformas litúrgicas de la Iglesia Católica. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II, pues la misa se celebraba de un modo muy distinto y hubo una reforma no nada más en lo que se refiere al sacramento de la Eucaristía, sino también a los otros sacramentos y a los sacramentales. O sea, fue una reforma muy profunda, lo cual no debe a nosotros espantarnos de ninguna manera, porque siempre ha habido reformas dentro de la Iglesia. La Iglesia es un organismo vivo que va cambiando y que, como lo vamos a ver en este programa, pues hay elementos de la Sagrada Escritura que son completamente, de la Sagrada Liturgia, que son completamente inmutables, que no pueden cambiar por ningún motivo, porque fueron instituidos así por Jesucristo, pero hay otros muy flexibles que pueden ir cambiando y que no solo pueden cambiar, sino que deben cambiar. Sin embargo, es una cuestión muy hermosa, a la vez que compleja, porque la Iglesia también no solo es un organismo vivo, sino es católica, universal, y por lo tanto se encuentra tanto en Oriente como en Occidente. En el norte y en el sur se ha ido extendiendo y ha ido en el camino encontrando y enriqueciéndose, o más bien enriqueciendo todos los elementos culturales que va pues encontrando en las diferentes civilizaciones y en los grupos humanos en los que va evangelizando desde los inicios de la misma. De modo que nosotros tenemos más de 20 ritos dentro de la Iglesia Católica vigentes y aparte, bueno, pues hay elementos que han ido cambiando desde el inicio. Por eso es que nosotros tenemos que tener una visión muy clara de lo que es la liturgia, porque además la naturaleza de la liturgia es tan importante que es la fuente y el culmen de la vida cristiana, porque es de donde brotan los elementos de santificación. Hay que recordar que la Sagrada Liturgia es el ejercicio del sacerdocio del mismo Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante esta liturgia, y por eso también la Iglesia pues ha querido reformar, sobre todo con la intención de que pues, la reforma sirva para tener una mejor formación o educación litúrgica y también una participación más activa de todos los fieles
en las acciones litúrgicas. Esos son los objetivos que se pretendieron en este Concilio Vaticano II a través de este documento, además que fue pues, escrito hace un poco más de 50 años, en los años 60 del siglo XX, es decir, del siglo pasado. Por lo tanto, también resulta muy interesante ver cuáles han sido los resultados a esos 50 años o más de haberse pues, celebrado el Concilio Vaticano II. Veremos y nos sorprenderá cómo muchas de las cosas que fueron estipuladas en este Concilio Vaticano II, pues realmente por muchos de nosotros no han sido cabalmente cumplidas en todos los niveles, tanto en los niveles de la jerarquía, empezando, bueno, pues por los diáconos, los presbíteros, los obispos y todos los fieles, que también incluyen, ¿verdad?, a la jerarquía. Todos los fieles somos todos los bautizados que, pues, definitivamente no hemos profundizado, no hemos reflexionado sobre todo lo que nos ha indicado este Concilio Vaticano II y por lo mismo, pues, encontramos todo tipo de, pues, variantes litúrgicas no autorizadas y encontramos una serie de acciones que, bueno, algunos atribuyen al Concilio Vaticano II, pero que de ninguna manera vienen estipuladas de esa forma en el Concilio Vaticano II. Entonces, por lo mismo, bueno, pues hay que conocer el documento, hay que escuchar bien quiénes son las autoridades o la autoridad competente para hacer estos cambios en la liturgia. No cualquiera puede hacer un cambio en la liturgia, aunque sea un sacerdote, aunque esté ordenado, no puede cambiar, no puede alterar nada. Y nosotros vemos toda clase de alteraciones. La liturgia va encaminada a, pues, a lo que es pues que el derramamiento y que los fieles puedan recibir de una mejor manera la gracia. Y entonces tiene que ser algo muy cuidado, es algo sagrado, por eso es la sagrada liturgia, es la vida cristiana del pueblo que con su ejemplo además transforma las estructuras y por lo mismo, pues no cualquiera puede introducir cambios, alteraciones, aunque algunos cambios que son oficiales son necesarios y entonces se ve por medio de un consejo de expertos en liturgia y luego, pues desde luego con la autoridad que es la sede apostólica, la única autorizada para realizar estos cambios y luego vienen ahí unos artículos muy claros de en qué caso podía ser el obispo o la asamblea de obispos de una área, pero que estén legítimamente constituidos y además bajo las normas que establece el derecho canónico. Entonces, esto es importante también porque aun cuando hay que tropicalizar, es decir, que hacer algunos ajustes que la Iglesia es consciente, porque no es lo mismo Oriente que Occidente, porque no es lo mismo gente que está en el campo o en países muy desarrollados y otros que están todavía con un rezago en el desarrollo y en el progreso, no es lo mismo los que hablan lenguas a lo mejor africanas o asiáticas que los que hablan lenguas occidentales. Y sin embargo, esto debe ser muy cuidado porque no hay que perder la unidad, ¿sí? Es muy hermoso cuando nosotros a lo mejor hacemos un viaje muy largo, imaginémonos que vayamos a lo mejor hasta China o por allá por Corea o a Japón o a lo mejor Afganistán y encontramos una iglesia católica y entonces vamos y encontramos los mismos signos, los mismos símbolos, pues es lo que nos da unidad, ahí nos sentimos identificados. No puede ser que sea otra misa completamente distinta, aun cuando se conserven los elementos inmutables de la liturgia que siempre deben conservarse, ¿verdad? Una misa en donde no hay la fracción del pan, pues es imposible. Estas cosas no se pueden cambiar y no van a cambiar nunca porque fueron establecidas por el mismo Jesucristo, esos elementos de la liturgia. Pero hay otros que pueden modificarse, que pueden cambiar
como la música, por ejemplo, que no es lo mismo, ¿verdad? Las músicas orientales, las occidentales, no es lo mismo las medievales que las de la época patrística o las renacentistas o ahora las que tenemos, bueno, pues las modernas, las contemporáneas, pero siempre deben guardar el carácter sagrado. Por eso no puede hacerlas cualquier persona, porque eso no puede ser cualquier música. Tiene que ser una música que sea específicamente hecha y conforme a la normatividad y a los elementos de la Sagrada Liturgia. Entonces, todo esto lo tenemos que conocer, pero aquí en el documento vamos a ver cómo se refiere principalmente a la formación del clero para esto. Urge la formación del clero en el sentido litúrgico, decía el concilio, o dice el Concilio Vaticano II, pero lo decía hace 50 años. ¿Qué ha pasado con esta formación? Aquí viene establecido muy claro en el documento, pues la importancia de la liturgia, el carácter sagrado, porque es el culmen de donde, y la fuente de donde brotan, pues la gracia, la santificación de los fieles. Viene que todos los fieles tenemos derecho y obligación de participar activa y conscientemente en la Sagrada Liturgia. Por eso es importante que estemos preparados para poder participar. Esto no es asunto nada más de los sacerdotes, de los religiosos, de los obispos, del Papa, no es así, sino de todos los que participamos en la Sagrada Liturgia como centro de nuestra vida y sobre todo en la Eucaristía, que es pues el sacramento más importante, bueno, más, sí, al cual tienden todos los demás sacramentos, porque es el mismo Cristo el que está ahí. Entonces, bueno, pero además dice muy claro, ¿quiénes son los que deben formarse? Bueno, pues el clero principalmente, el clero, urge la formación del clero, pero además los institutos religiosos, las universidades católicas, todos los programas de formación de los seminarios, todos estos deben tener todos los centros donde se estudia teología o sagrada escritura. Todos estos lugares pues tienen que tener la liturgia como una materia fundamental, como una materia, una asignatura muy importante, impartida por expertos y que además, bueno, pues encuentre la unidad con otras asignaturas como pueden ser la teología dogmática, como es la Sagrada Escritura, la teología espiritual. Todas deben tener sus objetos propios y luego no perder la unidad con la liturgia y la unidad de todo lo que es la formación primordialmente sacerdotal. Bueno, todo esto tan hermoso, tan claro que viene en el concilio, en el documento, en esta constitución sobre la Sagrada Liturgia, pues vemos que como que a 50 años como que no se ha entendido y como que vemos muchos desajustes. Por eso el Papa Benedicto XVI en su momento pues nos invitó a una reflexión profunda sobre el Concilio Vaticano II y sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, porque realmente parece que no ha permeado. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y quiero mandar un saludo muy afectuoso a María Teresa Cervantes, también a Sol Alvarado, a Fernando Tor, a Lucio Castellanos, a Cristina Vargas. Un saludo muy afectuoso desde aquí, desde su programa Concilios en María Visión. Vamos a continuar un poco más profundizando en este documento del Concilio Vaticano II, la Constitución para la Sagrada Liturgia. Y es importante porque hemos visto y somos testigos los fieles pues de muchas alteraciones, que algunas a lo mejor son legítimas y otras son ilegítimas, que no son correctas. Vamos deformando nuestra participación en la liturgia y entonces vemos que tanto fieles, laicos como ministros, como sacerdotes o religiosos o incluso hasta obispos realizan cambios y alteraciones que no están
contempladas dentro de los rituales que fueron resultado de estos trabajos que se realizaron durante el Concilio Vaticano II, que fue el que invitó a la reforma litúrgica y a la revisión de las rúbricas, que son pues todas las normatividades que hay que seguir fielmente para que la liturgia tenga la eficacia que debe tener, para que pueda pues administrar y para que puedan recibir la gracia de una manera más segura los fieles, porque al final a eso va encaminada la Sagrada Liturgia. Por eso es que también todos los símbolos, cuando se cambia algo, es porque a lo mejor no está tan de acuerdo con la naturaleza más íntima de la Sagrada Liturgia, o porque a lo mejor ya en un contexto determinado de la historia o en una época en algún lugar, pues ya no está significando realmente y no se puede comprender por los fieles qué es lo que quiere expresar la Sagrada Liturgia. Por eso es que es importante, y este documento lo dice muy claro, que el clero principalmente se forme en esta especialización. Ya lo decíamos antes de ir al corte, tiene que haber expertos, tiene que haber asignaturas. Cuando lamentablemente a 50 años vemos que en las universidades donde hay las carreras, las licenciaturas o hasta posgrados en teología, pues no ha logrado eficazmente permear esta cultura litúrgica y por lo mismo vemos muchas alteraciones en la liturgia. Vemos cómo el deterioro social que hemos tenido en los últimos 50 años después del Concilio Vaticano II, pues las personas, incluso los mismos fieles o hasta los sacerdotes, no utilizan ni siquiera los ornamentos necesarios o reglamentarios. Los fieles van vestidos también de manera indecorosa o impropia para cuestiones que son de carácter sagrado. No quiere decir que nos saquemos la lotería y que vayamos y compremos la ropa más cara para poder ir, pero sí que vayamos decorosamente y dignamente vestidos conforme a lo que exige una acción sagrada que es la liturgia. Pero por eso, para que nosotros podamos meditar sobre estos puntos tan importantes del concilio, tenemos un material importante que hemos preparado con mucho cariño, como siempre aquí, y en donde vienen las palabras textuales del Concilio Vaticano II para que nadie se quede pensando que es una opinionitis y que todo mundo puede opinar y yo opino esto y yo le agrego esto y yo le quito el otro. Aquí en este documento viene muy claro todo, así es que les voy a pedir, como siempre, que pongan mucha atención y que disfruten también el material. El inciso 2 del capítulo 1 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II se refiere a la necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa a partir del parágrafo 14 y hasta el parágrafo 20, con las siguientes palabras textuales. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano, y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Y como no se puede esperar que esto ocurra, si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma,
es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero. Por lo tanto, el Sacrosanto Concilio ha decretado establecer lo que sigue. Los profesores que se elijan para enseñar la asignatura de la Sagrada Liturgia en los seminarios, casas de estudio de los religiosos y facultades teológicas deben formarse a conciencia para su misión en institutos destinados especialmente a ello. La asignatura de Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de los religiosos y entre las asignaturas principales en las facultades teológicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores de las otras asignaturas, sobre todo de teología dogmática, Sagrada Escritura, teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación, partiendo de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada asignatura, de modo que queden claras su conexión con la liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. En los seminarios y casas religiosas, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de la vida espiritual por medio de una adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma, sea celebrando los sagrados misterios, sea con otros ejercicios de piedad penetrados del espíritu de la Sagrada Liturgia. Aprendan al mismo tiempo a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente informada de espíritu litúrgico. A los sacerdotes, tanto seculares como religiosos, que ya trabajan en la viña del Señor, se les ha de ayudar con todos los medios apropiados a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vida litúrgica y comunicarla a los fieles a ellos encomendados. Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios, y en este punto guíen a su rebaño no solo de palabra, sino también con el ejemplo. Las transmisiones radiofónicas y televisivas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de la celebración de la misa, se harán discreta y decorosamente, bajo la dirección y responsabilidad de una persona idónea a quien los obispos hayan destinado a este menester. Ya ven cuántas cosas tan claras vienen establecidas en este documento y cómo nosotros tenemos que hacer la reflexión a 50 años de este Concilio Ecuménico Vaticano II y ser muy sinceros en lo que estamos viviendo actualmente. Yo quisiera preguntarles, porque es de dominio público, pues si no es una de las áreas más dañadas, todo lo que es la cuestión litúrgica. Lo vemos y lo vivimos los católicos, no solo en México, sino también en el extranjero, cuando vamos a otros países del norte como Estados Unidos, Canadá, a Europa. ¿Qué será en Asia, en África? Hay muchísimas alteraciones y no nada más, no son legítimas, sino que algunas son incluso sacrílegas.
todos hemos sido testigos, o muchos de nosotros, de verdaderos sacrilegios realizados a veces por los ministros, por los laicos. Entonces es muy importante que nosotros veamos que eso no es un resultado del Concilio Vaticano II, porque por ningún motivo el Concilio Vaticano II ha promovido eso, puesto que ha sido muy claro y cuidadoso en establecer cuáles son las condiciones y los lineamientos de los cambios que hay que hacer y que siempre se han hecho dentro de la Iglesia, porque como les decía, esto es un organismo vivo que va adaptándose a los tiempos. Algunos también, pues que se han quedado en lo que es el rito tridentino, por ejemplo, que es la misa en latín, andan sosteniendo que es la misa de siempre esa. No, esa no es la misa de siempre. La misa de siempre es cualquier misa de los 22 ritos autorizados dentro de la Iglesia Católica, y es la misa que celebró desde que instituyó el mismo Jesucristo hasta la que realiza o la que celebra un sacerdote en una parroquia. Y sin embargo ha tenido elementos inmutables y otros cambiantes. No hay una misa de siempre y otra misa que no es la de siempre, no hay una misa que vale más y otra que vale menos. La misa es la misa y su valor es infinito, así es. Pero vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, muy contentos, disfrutando muchísimo este documento que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. También hay que ser conscientes de que no se pueden introducir cambios sin ninguna justificación. Hay que tener justificaciones importantes, o sea, si no amerita el cambio y si no va a tener una verdadera utilidad, pero además realizado por la autoridad competente. No cualquiera puede ser, ya lo decíamos, ni aunque sea un sacerdote, no puede introducir cambios en la Sagrada Liturgia porque no le compete, no está facultado o autorizado, aunque veamos en las misas que esto pasa muy a menudo, y esto ha sido por la crisis de la formación que ha venido a través de varias décadas en los seminarios, en las universidades católicas, en los institutos de formación sacerdotal y católico y cristiano, tanto de religiosos como de laicos. Entonces, por eso es que el concilio fue tan puntual en establecer que había que formarse, principalmente al clero, pero también a todos los fieles, para que esto no sucediera. Bueno, ahora ya sucedió, ya vemos todo lo que ha pasado y lo estamos viviendo en los domingos, en las celebraciones, entre semana, y bueno, ya no se diga en lo que son otros sacramentos como son los bautismos, lo que son las confirmaciones, lo que son las bodas, el sacramento del matrimonio, en donde vemos muchísimas alteraciones. Pero vamos a disfrutar otro poco más, otra parte más del documento, textual, ¿verdad? Nosotros estamos poniendo estos materiales textualmente porque como es doctrina del magisterio ordinario de la Iglesia Católica, no se puede alterar y por lo mismo tiene que llegar exacto para que nadie diga, no, es que eso no viene ahí, ahí está exactamente en el documento. Vamos a ver este material y pongan mucha atención. El inciso número 3 del capítulo 1 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia se refiere a la reforma de la Sagrada Liturgia y establece a partir del número 21 que, para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser de institución divina y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo
pueden y aún debe variar si es que en ellas se han introducido elementos que no responden también a la naturaleza íntima de la misma liturgia, o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, para que en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por una celebración plena, activa y comunitaria. Por esta razón, el Sacrosanto Concilio ha establecido estas normas generales. Número 1. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en el obispo. Número 2. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases legítimamente constituidas. Número 3. Por lo mismo que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie en la liturgia cosa alguna por iniciativa propia. Para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Téngase en cuenta además no solo las leyes generales de la estructura y la mentalidad litúrgica, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica reciente y con los indultos concedidos en diversos lugares. Por último, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y sólo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. En cuanto sea posible, evítese las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. En la celebración litúrgica es sumamente grande la importancia de la Sagrada Escritura, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu, y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura, que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Revísense cuanto antes los libros litúrgicos, valiéndose de peritos y consultando a obispos de diversas regiones del mundo. Normas derivadas de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles,
Incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Los acólitos, lectores, comentadores y cuantos pertenecen a la Schola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Ejerzan, por tanto, su oficio con sincera piedad y el orden que conviene a tan gran misterio y que les exige con razón el pueblo de Dios. Con ese fin, es preciso que cada uno, a su manera, esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y que sea formado para cumplir su función debida y ordenadamente. Para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos, posturas y corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. En la revisión de los libros litúrgicos, téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté prevista también la participación de los fieles, fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica y del orden sagrado, y exceptuados los honores debidos a las autoridades civiles, a tenor de las leyes litúrgicas. No se hará acepción alguna de personas o de clases sociales, ni en las ceremonias, ni en el ornato externo. Pues ya ven ustedes que no hay ningún miembro o ningún elemento completamente pasivo dentro de las acciones litúrgicas. Todos tenemos una participación activa. Por eso tenemos que tener también una formación adecuada para participar activamente y conscientemente en cada una de las acciones litúrgicas. Ya ven ustedes también qué claro es el documento de a quién compete los cambios o las reformas o las modificaciones que se realicen exclusivamente a la sede apostólica. Luego, en los casos con muchos límites que establece también el derecho, pues puede ser el obispo. Luego pueden ser también las asambleas de obispos legítimamente constituidas, pero también con muchas restricciones. Y por ningún motivo, dice el punto número 3, puede hacer, pues, ni añadir ni quitar algo ningún sacerdote, pues por más que esté ordenado, no puede realizar cambios. También viene muy claro cómo todos tenemos una participación muy activa y los distintos ministerios que hay, pues los que cantan, ¿verdad? Todos los equipos de pastoral litúrgica que hay en las parroquias, pues tienen que tener una formación muy clara y estar conscientes de que es un verdadero ministerio el que están realizando y que deben hacerlo con todo orden y respeto. Hay que prepararse para ir a una celebración litúrgica, prepararse espiritualmente y también corporalmente, porque la liturgia es signos, es símbolos. Entonces, si un miembro de la Iglesia Católica asiste, por ejemplo, indebidamente vestido, indecorosamente, incluso hemos visto cómo hay vestimentas que pueden ser ofensivas a las demás personas o demasiado agresivas también, pues está faltando el respeto a lo que es el carácter sagrado de la liturgia. Repito, no es que tengamos que usar cosas caras, costosas,
pero sí decorosas. Sí, estar conscientes, ¿verdad?, de nuestra participación activa, de estar formados de lo que significa cada cosa. ¿Cómo es posible que todos los elementos, los colores de los ornamentos, de las casullas de los sacerdotes, todo lo que son los cirios, todo tiene el incienso, todo tiene un significado que es para transmitir a los fieles que estamos viviendo esos momentos sagrados dentro de nuestra participación activa en la liturgia. Y sin embargo, pues vemos con qué irreverencia, ¿verdad?, asistimos, con qué falta de preparación. Y lo que es muy lamentable a veces también, que no es solo por parte de los fieles, sino también de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas. Yo sé que algunos están viendo este programa, pero pues esto es para todos nosotros. A lo mejor no lo hacemos con mala intención, a lo mejor es falta de información, a lo mejor no hemos recibido la formación adecuada porque ya hemos visto el deterioro que hay en los institutos de formación católica, ¿verdad? Incluso en las mismas universidades católicas, en los seminarios. Entonces, a lo mejor, pues estamos hasta frente a una ignorancia más o menos invencible, pero por esto, ¿verdad? En su momento, el Papa Benedicto XVI nos pidió que reflexionáramos sobre esto, y hay que reflexionarlo, hay que profundizar y hay que cuidar mucho más lo que es nuestra participación en la Sagrada Liturgia. Si somos sacerdotes, si somos obispos también. Yo sé que el mundo es muy acelerado, que los cambios son vertiginosos, que la tecnología nos absorbe, que incluso a veces queremos utilizar recursos tecnológicos en las misas porque los vemos pues que pueden ayudar, ¿no? Como por ejemplo proyecciones y demás, pero hay que ver si esto es posible o no es posible, porque no podemos estar alterando y cambiando cosas dentro de las celebraciones y en cualquier acción litúrgica de cualquier sacramento o sacramental. Pero como ven, el tiempo vuela en este programa, así es que pues les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.